Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos al curso gratuito de recursos humanos en el sector público. Muy buenas noches con todos los presentes. Darles la cordial bienvenida desde la institución El Tecnológico. Bien, vamos a dar inicio con la presentación del curso. Bien, saludarles a cada uno de ustedes y también felicitarles por su puntualidad. Bien, quien les habla es la asistente del curso. Mi nombre es Maribel. Para aquellos que se preguntan dónde está ubicado la institución, pues nosotros nos encontramos en Perú, en la región de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. A ver si pueden comentar desde dónde están llevando el curso. El día de hoy estamos iniciando con el curso de recursos humanos en el sector público. Bien, comentarles también que la institución ya cuenta con 7 años de experiencia orientada pues a ofrecer educación virtual gratuita a nivel nacional e internacional. Bien, también quiero presentarles al equipo El Tecnológico, el cual está conformado por la plana de docentes, el personal administrativo y entre ellos pues nos encontramos los coordinadores o asistentes de todos los cursos que se ofrece o que se han aperturado en este mes. Bien, si desean conocer más acerca de la institución y del trabajo que realizamos, les invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en TikTok y también por Instagram. Sobre todo síganos por Facebook, ya que por ese medio nosotros estamos publicando con mayor detalle los cursos que se aperturan en el mes. Bien, también invitarles a los cursos que se van a aperturar el día de mañana. Tenemos cursos como asistente administrativo y de gerencia, tenemos redacción documental y archivo, auxiliar en enfermería, innovación en la enseñanza de matemáticas y muchos otros cursos que se están aperturando el día de mañana. Si requieren información con respecto a estos cursos, nos pueden escribir al siguiente número, al 979-48-3728. También invitarles a los cursos en convenio que se van a aperturar a partir del 17 de febrero. Los cursos que se van a aperturar son en convenio con la Municipalidad Distrital de Turpo. Tenemos cursos en ofimática profesional nivel básico, intermedio y avanzado, inglés básico A1 y A2 y también el curso de quechua básico A1 y A2. Si requieren o desean participar en estos cursos, por favor me escriben al WhatsApp. Bien, me presento, soy vuestra asistente académica. Mi nombre es Maribel Yauris. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, me escriben al siguiente número de WhatsApp, al 991-37-3227. Por favor, anótenlo o en todo caso pueden visualizarlo a través del grupo de WhatsApp. Yo sé la que siempre está enviando los mensajitos, los recordatorios, así como los materiales, así que ahí también pueden visualizar mi número. Bien, presentarles también a la docente del curso, la licenciada María José, quien es especialista en el curso de recursos humanos en el sector público. Bien, en cuanto a la frecuencia con la que se desarrolla el curso, son los días lunes y miércoles en el horario de 8 a 9:30 de la noche con una duración de 2 semanas. Estamos iniciando el día de hoy, lunes 3 de febrero. Bien, en cuanto al temario, el curso tiene 4 sesiones académicas. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión 1 y en ella pues se va a desarrollar el siguiente tema que es conceptos básicos de recursos humanos. En la sesión 2, sistema de administración de recursos humanos. En la sesión 3, regímenes laborales y en la sesión 4, gestión de planillas, cálculo de beneficios sociales y liquidación de personal. Así que por favor no falten a las sesiones. Bien, en cuanto a la metodología de trabajo, las clases son en vivo a través de la plataforma Meet, están siendo grabadas, lo que posteriormente se les voy a facilitar la clase grabada a través de nuestro grupo del curso, así como los materiales. También indicarles que al finalizar la 4ª sesión académica, se les va a habilitar el examen final del curso para aquellos que desean certificarse. Bien, en cuanto al certificado, va a salir con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de la institución El Tecnológico con una certificación de 50 horas. Bien, en cuanto al certificado, cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio del Perú y el costo de trámite es de 40 soles. Para mayor información, por favor me escriben al WhatsApp y yo les voy a brindar. Muy buenas noches.
Rosel, Catalina, Wilder, bienvenidos a la familia El Tecnológico, con todos los presentes nuevamente, muy buenas noches y una vez más, bienvenidos. Bien, también quiero saludar a todas las instituciones con la cual contamos convenio. Entre ellas tenemos, por ejemplo, con las municipalidades, la Municipalidad de Andahuayla, la Municipalidad de San Jerónimo, la Municipalidad de Centro Poblado Los Ángeles de Huancaray, la Municipalidad de Centro Poblado Chumbán, y también, como les mencioné hace un momento, tenemos también convenio con la Municipalidad de Turpo y actualmente, o en este mes, se van a aperturar 3 cursos en convenio. Así que si requieren participar, me avisan y yo les brindo la información. Bien, también indicarles sobre esto, comunicado importante, se nos ha estado reportando de que existen personas que están haciendo uso del logo de nuestra institución, así como el nombre, y están realizando llamados, enviando mensajes a nuestros participantes. Por favor, tengan mucho cuidado. Indicarles una vez más o indicarles que la institución no realiza llamadas, nosotros no enviamos mensajes personales. Nosotros sí respondemos a sus dudas o consultas, pero no realizamos llamadas ni por WhatsApp. Por favor, tengan mucho cuidado, no se dejen engañar. Recuerden que el curso es totalmente gratuito. Usted no paga por la sesión, no paga por los materiales, no paga por la permanencia en el grupo. Por favor, una vez más, no se dejen engañar. Y en la pantalla pueden observar los números oficiales de que maneja la institución, y solo a través de ellos nosotros estamos contestando o atentos a sus dudas o consultas o brindándoles información. Por favor, tengan mucho cuidado. Bien, para dar inicio con la sesión de hoy, vamos a realizar una oración para el alma, para lo cual les pido que me acompañen. Y bien, la oración dice así: Señor, te damos las gracias por permitirnos reunirnos. Te pedimos que nos guíes con sabiduría, paciencia y claridad en esta reunión. Ayúdanos a trabajar en armonía, respetando las ideas de los demás y buscando siempre el bienestar común. Danos la gracia de tomar decisiones acertadas y que nuestras acciones reflejen el compromiso de servir con honestidad y dedicación. Acompáñanos en cada paso que demos y llénanos de tu paz y propósito. Amén. Amén, estimados participantes. Muchísimas gracias y una vez más, muy buenas noches. La docente ya se encuentra en salita. Muy buenas noches, Lady Clet Wilder. Muy buenas noches, Rosel. Amén, estimados participantes. Bien, si tienen alguna duda o consulta, por favor, con respecto a los cursos, me escriben en WhatsApp, yo les voy a brindar la información. Y en cuanto a la sesión, si tuvieran alguna consulta con respecto a la sesión que se está desarrollando, lo escriben a través de la bandejita de mensajes de esta plataforma y la docente les va a estar respondiendo. Bien, estimados participantes, muchísimas gracias por su participación y bien, vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Un momentito, por favor. Bien, licenciada José, muy buenas noches, bienvenida. ¿Puede dar inicio con la sesión, por favor? Ya se le ha habilitado para que pueda compartir y activar su micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches, señorita Maribel. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Recursos Humanos en el Sector Público. Como ya lo ha indicado la señorita Maribel en la presentación, el día de hoy estamos dando inicio a la primera sesión del curso. Para mí es un grato placer estar compartiendo con ustedes. Ya la señorita Maribel se encargó de la presentación, pero para aquellos que se están conectando recién, mi nombre es María José Ramos Machado, soy licenciada en Administración de Empresas. Vengo impartiendo ya por más de 4 años este curso y otros cursos relacionados al área de recursos humanos, sector público, sector privado y de administración. Buenas noches con todos nuevamente y estamos dando inicio a esta sesión con la primera clase que corresponde a conceptos básicos de recursos humanos. Para nosotros poder saber qué es lo que involucra a recursos humanos en el sector público, debemos partir por conocer los conceptos básicos que corresponden a este departamento. Pero antes de dar inicio a la sesión, me gustaría ver si ya se ve bien la pantalla, si se escucha claro para poder continuar.
Ya, gracias, Roger, Cleto, Milagros, Rosel, Jessica y todos los demás que acaban de confirmar. Bien, como ya les había comentado, vamos a empezar a ver los conceptos básicos de recursos humanos. Tenemos que partir por saber qué es este departamento. ¿Por qué hablo que es un departamento? Porque ya nos estamos enfocando en que recursos humanos forma parte de una parte de lo que involucra una empresa, sea pública, sea privada. Recursos humanos es una palabra compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque recursos por sí solo tiene su significado y la palabra humano también tiene por sí solo un significado, ¿no? Cuando nosotros hablamos de recurso, hablamos de el bien necesario que todos los seres humanos necesitamos para una determinada función, para una determinada actividad, para poder nosotros cumplir con un objetivo, ¿no? Así es como, por ejemplo, cuando en el colegio nos decían de los recursos, ¿no? Y nos decían que el agua lo necesitábamos para poder vivir, que debíamos cuidar todo lo que existe en la creación. Igual, en este caso, recursos dentro de una empresa vendría a ser el bien más preciado. ¿Quién es el bien más preciado? Son todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque de ellos va a depender que la empresa funcione. Sin trabajadores no hay empresa, ¿no? Entonces, este departamento lo llamamos así porque dentro de las empresas cada función está delimitada por diferentes gerencias, por diferentes departamentos. Hay algunos que se van a encargar de las compras de la empresa, hay otros que se van a encargar de las cuentas que se tienen dentro de la empresa, otros encargados de la producción, otros encargados del almacén, otros de la administración y cada uno forma un departamento, ¿no? Por eso hay departamento de contabilidad, de logística, de planeamiento, de marketing y un sinfín de departamentos que puede haber en una empresa y cada uno tiene ya sus actividades predeterminadas. Y como tal, recursos humanos también es un departamento, donde aquí este departamento tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Planear, organizar, coordinar y controlar tareas. ¿Por qué hablamos de planear? Es necesario que podamos entender cada uno de estos términos. Planear, organizar, controlar, ¿no? ¿Qué es lo que controlamos? Controlamos en este caso las tareas. ¿Qué tareas? Hablamos de las funciones que se realizan dentro de la empresa. Porque si yo hablo de planear, me estoy refiriendo a poder enumerar las actividades que yo voy a realizar. Si yo, por ejemplo, quiero contratar a una persona, tengo que saber cómo voy a enfocar ese reclutamiento y selección, que ya más adelante vamos a ver qué significa, pero yo tengo que saber cómo voy a llevar a cabo esa actividad. Si yo necesito gestionar la capacitación de mis trabajadores, tengo que también planear cómo lo voy a hacer. Entonces, la planificación es el primer paso o el primer eslabón dentro del Departamento de Recursos Humanos, porque me va a permitir enlistar o enumerar todas las actividades que yo voy a realizar para poder cumplir los objetivos, ¿no? Y después también tenemos que organizarnos, porque yo puedo enumerar todas las actividades, sí, es cierto, puedo tener 10, 20 actividades por cumplir, pero tiene que estar en orden, porque yo no voy a primero colocar que voy a hacerle firmar un contrato a una persona cuando todavía no ha pasado por un proceso de selección, cuando todavía no se le ha hecho los exámenes, las pruebas. Entonces, todo tiene que ser un orden. Si bien es cierto, yo en la planificación enumero todas las actividades que voy a realizar, en la organización yo tengo que indicar cuál va a ser el orden de las actividades.
cuál va a ser la prioridad que yo le voy a dar a cada una de las cosas que yo vaya a realizar. Y en la organización, yo también tengo que saber los tiempos, porque ahí en la organización yo determino para cada actividad qué tiempo se le va a dar. Entonces el área de recursos humanos es bien organizada en ese punto porque sabe que de eso va a depender que se puedan lograr los objetivos. También en este departamento coordinamos porque no necesariamente la actividad es por sí sola, sino que a veces tenemos que comunicarnos con los diferentes departamentos. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un proceso de convocatoria, necesito dinero para poder lanzar esa convocatoria y es ahí donde yo tengo que ir a presupuestos, al área de presupuestos o al área de contabilidad para indicarle cuánto voy a necesitar para la campaña que estoy lanzando o a la convocatoria que estoy haciendo. Si yo voy a contratar personal nuevo, tengo que indicar cuánto más se va a incluir en la planilla de la empresa, si se necesita comprar nuevos escritorios, útiles de oficina, lactos, uniformes para los trabajadores que recién ingresan, entonces tengo que hablar con la área de logística o con el departamento que se encargue de hacer las compras, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos de coordinación, porque en la coordinación es estar de acuerdo y trabajar en conjunto con las demás áreas. Y también nosotros controlamos. Cuando hablamos de control, hablamos de un feedback. ¿Y qué es un feedback? Es una retroalimentación o en pocas palabras es poder medir lo que yo realicé. ¿Por qué? Porque en la medida de cómo yo esté atento a las cosas que yo realizo, entonces yo ahí me voy a poder dar cuenta si lo que hice es correcto, si tuve equivocaciones, para que en un próximo proceso o actividad yo pueda darme cuenta de los errores cometidos y ver las áreas de oportunidades y mejora. Entonces, yo no solamente hago las actividades, sino tengo que controlar, medir lo que se ha hecho para ver en qué cosas se pueden mejorar. Siempre hay algo que se necesita tratar de establecer mejor, hacer las cosas de mejor manera para que las cosas funcionen dentro de la empresa. Y como departamento se tiene que hacer. ¿Y para qué se realiza todo esto? ¿Para qué planificamos? ¿Para qué organizamos? ¿Para qué coordinamos y controlamos las tareas? ¿Para qué? Para promover el desarrollo eficiente de las personas, ¿no? Este es al final lo que nos va a llevar o el fin de lo que nosotros realizamos, ¿no? Que es promover el desarrollo eficiente de las personas. Porque nosotros estamos basados en que cada una de las actividades que vamos a realizar es para el bien de los colaboradores, porque al final para eso ha sido creado este departamento, para que la persona que trabaje en la empresa pueda sentirse a gusto con la organización, pueda crecer profesionalmente y pueda hacer sus actividades de la mejor manera. ¿Y quién se va a encargar de que todo eso suceda? Va a ser el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, para poder llevar a cabo todo eso, hay que implantar estrategias. Cuando nosotros hablamos de implantar estrategias, es cómo yo voy a hacer para que todo esto funcione. ¿Qué herramientas, qué sistemas, qué métodos, qué técnicas yo voy a utilizar para que pueda yo desarrollar, para que pueda lograr el desarrollo eficiente de las personas, ¿no? Entonces ahí yo voy a tener que es capacitarme para poder estar preparada para cada uno de los procesos que voy a realizar, para gestionar las vacaciones, para gestionar el tema de los procesos de selección, de reclutamiento, de capacitación, de ascensos, de rotación de personal, de la preparación de manuales, de ver cada una de las actividades que involucren a las personas. Y yo me voy a enfocar en todo eso porque este es el fin, ¿no? Que yo
yo persigo el desarrollo eficiente de las personas porque sé que de esto depende un fin mucho mayor, ¿no? Que es lograr el éxito de las organizaciones. Porque si nosotros tenemos en la empresa un personal que se siente motivado, un personal que está preparado, que está capacitado para hacer todas sus funciones, que se encuentra en un adecuado clima y cultura organizacional, entonces las cosas van a funcionar de forma adecuada y eso va a permitir que esta persona dé buenos resultados que lleven al éxito de la organización. En cambio, si yo no contrato bien al personal que va a laborar, yo no tomo en cuenta ninguno de las estrategias que me permitan tener el desarrollo eficiente de las personas, van a haber muchas personas que muy probable las actividades las realicen solo por realizar, pero nunca se enfoquen en que esas actividades tienen que conjugar con los objetivos de la empresa. Entonces, en eso se basa este departamento. Por eso es que dentro de las organizaciones lo consideran o lo llaman el corazón de la empresa. Porque ustedes saben que si el corazón de nosotros deja de latir, pues ya nosotros morimos, ¿no? Entonces, es muy importante y es el centro, porque el área de contabilidad se puede encargar de las finanzas de la empresa, de llevar las cuentas de la organización. Cada uno tiene su función, pero imagínense que no haya alguien que se encargue del personal, ¿no? Entonces es como que nada funcionara, ¿no? Y si y además, si vemos que el personal no es acorde a lo que la empresa necesita, entonces no funciona ninguna de las demás áreas. Entonces, por eso es que este es el corazón de la organización, ¿no? Y lo que se tiene que asegurar el área de recursos humanos es tener al personal competente y motivado, que es lo más importante, ¿no? Que competente por un lado, o sea, que tenga los estudios, la experiencia, el perfil para poder ejercer su trabajo y por otro lado que esté motivado para hacer su trabajo. Porque si es una empresa que simplemente se preocupa por las ganancias, se preocupa por la rentabilidad, pero no por su personal, entonces, por más que sea muy bueno, no va a poder hacer bien las cosas porque no va a estar motivado, ¿no? No va a estar motivado para hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, este es un departamento sumamente importante donde las actividades que realicen va desde el reclutamiento, selección, contratar personal, encargarse de la formación, de las nóminas, de los despidos, encargarse de las ausencias, de las vacaciones y de muchas actividades. Por eso es que este es un departamento muy amplio donde vamos a ir viendo a detalle cada una de sus actividades. Ahora, es siempre bueno saber cómo los autores enfocan a este departamento o qué concepto tienen de este departamento, porque ahí siempre salta que no todos tienen las mismas ideas, sino que hay autores que tienen definiciones diferentes con respecto a un tema, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos a Hidalberto Chavenato, que es un economista, ¿no? Es uno de los economistas más conocidos del medio, donde él dice que recursos humanos, desde su perspectiva, es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir cargos gerenciales. O sea, él se enfoca en que todos los procedimientos, todas las políticas que se realizan están dirigidas por personas que ocupan cargos gerenciales. Y este departamento se relaciona con personas o recursos. Y dentro de este departamento se realizan procesos de reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño.
Entonces, en términos generales, Hidalberto Chavenato ve a recursos humanos como un departamento ocupado por cargo gerencial, ¿no? Entonces, ese es el fundamento de este concepto. Y Peter Drucker, que es un psicólogo que se ha caracterizado por trabajar con personas en el ámbito laboral, contextualiza recursos humanos como la gestión por objetivos, que se basa en la necesidad de planteamiento por parte de la dirección de cualquier organización, ¿no? Entonces, él dice que recursos humanos es una necesidad dentro de la empresa, ¿no? Que persigue objetivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que tiene que perseguir objetivos, ¿no? Para al fin lograr objetivos globales, ¿no? Entonces, cuando él habla de objetivos globales, se refiere a toda la empresa. Entonces, ambos conceptos son válidos, porque si nosotros unimos el concepto de Hidalberto Chavenato y de Peter Drucker, vemos que es lo que les venía comentando, ¿no? Porque en el caso de Chavenato, habla de los procesos que se realizan en el departamento, menciona reclutamiento, selección, recompensas, indica que esto está formado por personas que siguen cargos gerenciales, y por otro lado, Peter Drucker habla de que esta es una necesidad que persigue métodos de objetivos globales, ¿no? Que son los de la empresa. Entonces, ambos conceptos ayudan a sintetizar lo que realmente es el área de recursos humanos. Ahora, ¿cuál es el origen de este término? ¿No? ¿Por qué se dio o cómo fue la evolución del término de recursos humanos? Para nosotros poder hablar un poco del origen de recursos humanos, tenemos que mirar la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Edad Media existían gremios que eran grupos de trabajadores que se dedicaban al adiestramiento de obreros, sindicatos, que son los que siempre se encargan de defender los derechos de los trabajadores, aprendices, que eran personas que trabajaban con las personas que ya habían seguido estudios técnicos. Y en ese tiempo, a partir de la revolución industrial, ¿no? Habían un montón de fábricas. ¿Y qué pasaba? Que en la revolución industrial el sistema de producción crece. O sea, se necesitaba más mano de obra en las fábricas y empiezan a analizar el factor psicológico de las personas que trabajaban en esas fábricas, ¿no? Y entonces ahí se pudo observar que las personas trabajaban en condiciones inhumanas, habían niños trabajando en actividades que debían hacer adultos, habían mujeres haciendo labores de hombres, ¿no? Y había el tema de la regulación de las horas, trabajaban más de 8 horas diarias, el pago no era adecuado, no contaban con beneficios sociales. Todo esto hizo que las empresas, o sea, las personas que veían estos acontecimientos, vieran la forma de que alguien se encargara de velar por los derechos de estos trabajadores, ¿no? Entonces fue en el año 1920 cuando empiezan a haber un lanzamiento de los principios. ¿Quiénes se encargan de elaborar los principios que deberían de darse para el adecuado trabajo en las empresas? Fue Frederick Taylor y Henry Fayol, que son considerados los padres de la administración. Ellos fueron los que impulsaron las bases para que haya un área de recursos humanos que se encargue de los derechos y del bienestar de los trabajadores. Fue ahí que a partir de eso se comenzó a dar el origen de que haya este departamento, y a partir de eso, esto ha ido evolucionando. Empezaron más estudiosos a acuñar este término, y fue así que en el año 1984, John Commons,
que era un economista conocido en esa época, escribió un libro. Ese libro se llama Distribución de la Riqueza. Y dentro de ese libro, de la distribución de la riqueza, acuñó por primera vez el término de recursos humanos. Y él explicaba, ¿no?, en ese libro de la distribución de la riqueza, que para que los patrones o dueños de fábricas puedan lograr obtener sus riquezas, necesitaban tener recurso humano, un recurso humano que pudiera dar la valía necesaria para que puedan ellos poder crecer en la organización. Y que este recurso humano necesitaba tener las condiciones adecuadas de trabajo para que pueda hacer las cosas bien. Entonces, de ahí, ¿no?, a raíz de Frederick Taylor, Henry Fayol, John Cockmos y muchos más estudiosos, fue que se dio la evolución de este departamento, que ha ido teniendo cambios, ¿no?, apegándose a la legislación también laboral de cada uno de los países, ¿no? Se han ido dando modificaciones y hasta lo que conocemos el día de hoy como recursos humanos, ¿no? Ya en algunas organizaciones le han cambiado el término, pero sigue siendo el mismo objetivo, que es promover el desarrollo eficiente de los trabajadores, porque hay organizaciones que, por ejemplo, le llaman GDH, gestión del desarrollo humano, hay otros que le llaman gerencia de talento, ¿no? Hay otros que le llaman gerencia de recursos laborales, ¿no? De empresas públicas, de empresas privadas. O sea, el término ha ido cambiando, pero sigue siendo el mismo fin, ¿no? Que son las personas. Ahora, este departamento como tal, hay varias funciones o responsabilidades que tienen, ¿no? Yo les había mencionado algunas, pero es necesario que conozcamos cuáles son las que tienen que realizar, porque ya sea que estemos en el sector público o en el sector privado, las funciones son parecidas. Lo único que cambia es el sector, ¿no? Pero en sí, la encargada o el encargado de recursos humanos tiene que cumplir estas funciones, que son redactar la oferta de empleo, búsqueda de candidatos, la moderación de candidatos, reclutamiento y selección de personal, la gestión de vacaciones y ausencias, desarrollo profesional, desarrollo del plan de compensación, gestión legal, despidos y bajas, creación de informes, el plan de asistencia al empleado, la recopilación de datos de los empleados y la mediación entre empleados. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos para que ustedes puedan tener claro en qué consiste, ¿no? En la primera parte, que dice redactar la oferta de empleo, es necesario mencionar que en esta actividad es una de las actividades iniciales con las que parte el Departamento de Recursos Humanos, porque en esta responsabilidad lo que se va a hacer es contratar al personal que va a laborar en la empresa. Por eso es que yo necesito redactar, ¿no? Indicar cuáles van a ser las características que yo voy a requerir para la persona que va a trabajar. Si yo necesito alguien de contabilidad, tengo que redactar la oferta en base a la persona que va a laborar en el área de contabilidad. Y para eso yo tengo que seguir unas ciertas características, ¿no? Que ahorita les voy a mencionar. Para redactar la oferta de empleo, yo tengo que seguir los siguientes puntos. A ver, acá tengo un modelo. Tengo para poder
para poder mencionarles es acá, a ver. Porque para poder redactar la oferta de empleo yo sigo unos pasos. No es que yo redacto de la forma en como yo lo requiera, sino que esta oferta de empleo va a salir o bien en la página web de la empresa o en alguna de las páginas que se tienen a través de internet, y por eso es que yo necesito tenerlo de acuerdo a unas características que realmente son 5 puntos que se debe considerar para la redacción. Tengo que tomar en cuenta el título, una breve introducción o descripción de la empresa. Tengo que indicar las tareas del puesto de trabajo, que no voy a mencionar todas porque realmente pueden ser 20, 30 tareas, pero yo tengo que indicar las más esenciales. Tengo que mencionar el perfil del candidato. ¿Qué es el perfil del candidato? Son los requisitos que debe cumplir la persona para poder asumir el cargo. Tengo que mencionar qué condiciones y beneficios tiene, que vendría a ser lo que ofrece la empresa. Ahora, para el primer punto, que es el título, yo tengo que ser clara y precisa en lo que yo requiero. Solamente tiene que ir mencionado la posición laboral más el nombre de la empresa. No voy a poner un nombre muy extenso porque eso llama a que se pueda perder la visibilidad de lo que realmente se requiere y puede haber confusiones, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo poner asesor legal, abogado de recuperaciones, no. O necesito un asesor legal, o necesito un abogado, o necesito a alguien de recuperaciones, pero tengo que mencionar exactamente qué necesito, ¿no? No puedo poner asistente contable o analista de contabilidad, no. O necesito un asistente o necesito un analista. Por eso es que se coloca la posición más el nombre de la empresa. Por ejemplo, si necesito un asistente contable, coloco asistente contable de la empresa ABCD Perusat. Entonces, yo ya sé qué es lo que requieren. Requieren una empresa contable en la empresa ABCD. Ahora, en la descripción de la empresa, que es el segundo punto, también yo tengo que ser breve. No puedo hacer una descripción llenando toda la hoja, porque ahí también se pierde el interés de la persona que va a postular. Esta persona necesita tener claro de qué empresa se está tratando, dónde funciona esta empresa, cuál es el giro de negocio de la empresa y qué es lo que me ofrece. Y para esta descripción puede ser entre 4 a 5 líneas, pero no más, ¿no? Porque ya ahí, como les digo, ya se pierde el interés y porque tampoco puedo extenderme mucho. En la redacción de la oferta no puedo extenderme mucho. Entonces, aquí dice, somos una empresa que contamos con más de 12 años de trayectoria exitosa. Entonces, ya sé que es una empresa que tiene ¿cuánto tiempo en el mercado? 12 años. Dentro del rubro de seguridad. Entonces, es una empresa de seguridad, ¿no? Tenemos presencias a nivel nacional. Entonces, es una empresa que funciona en diferentes departamentos del país. Ofrecemos la oportunidad de un trabajo estable. Entonces, ya me está hablando de estabilidad. No significa que el pago es por planilla. Forjar una exitosa línea de carrera. ¿Qué me está dando a entender aquí? Que te dan la oportunidad de ascender. Entonces, esto en pocas palabras y sin describir tanto, me está dando bastante información, que es lo que se necesita para poder captar la atención de la persona que va a postular. Luego tenemos las tareas del puesto, que como les mencioné, pueden ser varias tareas, pero yo tengo que mencionar las que considero que son las más esenciales. Si estoy contratando un asistente contable para la empresa de seguridad, ¿qué voy a requerir de él? Que sepa conciliar facturas, porque esa va a ser su actividad principal, crear y actualizar informes de gastos, tramitar formularios, preparar depósitos bancarios, introducir transacciones financieras y
verificar la precisión de hojas de cálculo. Entonces, estas son las funciones o tareas del puesto de trabajo, ¿no? Podemos aquí colocar entre 5 a 7, ¿no? No más, para no tampoco extendernos mucho. El perfil del candidato es los requisitos que vamos a nosotros a requerir de la persona que va a postular. Y aquí en el perfil del candidato tenemos que mencionar la educación, o sea, cuál es el grado de instrucción que requerimos, cuál es la experiencia de trabajo que se va a necesitar, el tema de la disponibilidad, saber si se necesita tener capacitación o cursos adicionales en algún tema, y la edad, ¿no? Eso es lo básico que va en un perfil del candidato. Si queremos mencionar otras cosas, ¿no? Lo podemos agregar, pero lo importante es el grado de instrucción, la experiencia laboral, el tema de estudios adicionales si se requieren, disponibilidad y la edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice educación mínima técnico, significa que lo mínimo que se requiere para esta posición es técnico. Si es una persona que ha terminado secundaria y haya tenido, digamos, experiencia como asistente contable en otra empresa, lo van a descalificar porque no tiene los estudios mínimos técnicos que le piden. Experiencia mínima de 1 año. Igual, lo mínimo que te piden es que tú hayas estado laborando en otra empresa 1 año. Puedes haber estado trabajando en una empresa 8 meses como asistente contable, en otra empresa 5 meses como asistente contable, pero al final suma que te tienes una experiencia de 1 año, es válido. Pero si solamente estuviste en una empresa 3 o 4 meses y fue tu única experiencia, entonces también te descalificarían por no cumplir con el requisito de la experiencia mínima. Manejo de Office a nivel de usuario, ¿no? Por ejemplo, manejo de Office a nivel de usuario es conocer las herramientas de Word, PowerPoint y Excel, como al menos de forma básica. A eso se le llama nivel de usuario. Si no sabe usar el Word, si no sabe usar el Excel, no sabe usar la PowerPoint, pues tampoco va a poder postular porque le piden como requisito el manejo de Office. Disponibilidad para trabajar de manera presencial, ¿no? Entonces, aquí también esto es importante, porque si es una persona que quiere un trabajo remoto, ¿no? Porque todavía actualmente se siguen dando trabajos remotos, pues esta persona tampoco calificaría porque ya te están dando la información de que el trabajo es presencial. Disponibilidad de viajar, no. Entonces, ahí la persona no va a tener que trasladarse a otra parte del país porque te están indicando en el perfil que no tienes que viajar. Cambiar de residencia tampoco es necesario. Hay otras empresas que sí, por el tema de tu trabajo, de tu posición, te piden como requisito que tengas disponibilidad para viajar. Y si tú postulas y al final llegas a ingresar a la empresa, pero no puedes viajar y te pusieron como requisito viajar, entonces al final pueden ser despedidos porque se los habían puesto como requisito, ¿no? Igual, por ejemplo, si te ponen que no tienes que viajar, pero la empresa luego te manda a que tú viajes, entonces tampoco tú puedes defender tus derechos y decir que en el perfil no te habían indicado como requisito que viajes, ¿no? Por eso es importante este punto número 4, porque de ahí sale lo que realmente la empresa te va a pedir y lo que tú también le puedes exigir a la empresa que cumpla, ¿no? Entonces, esto es necesario que nosotros lo veamos atentamente. Y el tema de la edad, que es un factor que también hay que concordar porque muchas personas postulan a una posición laboral indicando que tienen la experiencia, tienen la preparación y a veces se preguntan por qué no pasaron a una etapa de reclutamiento y selección. Y a veces es porque alguno de estos requisitos no cumplen. Puede ser que en la edad no lo cumplan, ¿no? Entonces, sean personas menores o mayores a la edad que se está dando. Entonces, el perfil es importante
tomarlo en cuenta porque de ahí sale el tema de lo que va a pedirte la empresa. Y por último tenemos lo que ofrece. Así como el perfil es lo que la empresa nos pide, también es necesario que sepamos qué es lo que ofrece la empresa, ¿no? Y para eso necesitamos tener en cuenta también para ver si nosotros estamos de acuerdo o no, ¿no? Porque si no estamos de acuerdo con las condiciones y beneficios, es mejor que tampoco se postule porque luego vamos a estar desmotivados en la empresa, ¿no? Por ejemplo, acá dice excelente clima laboral, que es el ambiente, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que es un excelente clima, capacitaciones continuas, ¿no? O sea, son constantes las capacitaciones, línea de carrera, que ya lo habíamos visto también en la introducción, ¿no? Que aquí nos habla de la posibilidad de poder ascender, participar de la escuela corporativa. Este es un punto o un plus adicional a las organizaciones porque no todos tienen escuela corporativa. Entonces, si te dice participar en la escuela corporativa, significa que la empresa tiene una escuela donde ahí mismo te capacitan y por tener una escuela corporativa te dan certificados, porque las escuelas corporativas siempre va de la mano con certificados de capacitación que te sirven para tu currículum, ¿no? Y esto es interesante porque, como les digo, no todas las empresas tienen y las que tienen te dan esa oportunidad. Ingreso a planilla completa. Hay empresas que o bien te pagan por recibos o la planilla no es completa, pero en este caso sí tiene todos los beneficios. Entonces, esto ayuda mucho también para el tema de querer ingresar a la empresa. Y las utilidades, ¿no? Que es la repartición de las ganancias con los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando ves tú que es atractivo lo que ofrece la empresa, pues tienes mucho más anhelo de querer postular. Entonces, estos 5 puntos, jóvenes, es lo que se toma en cuenta para redactar la oferta de empleo. Cuando tú redactas la oferta de empleo estando en el área de recursos humanos, tienes que hacerlo de la mano con el jefe del área que va a requerir la posición. Si nosotros queremos a alguien en el área de contabilidad, tenemos que coordinar con el jefe de contabilidad para que nos explique cuáles son las tareas que va a necesitar que realice la persona que ingrese, qué es lo que vamos a pedirle del perfil, porque nosotros como área de recursos humanos podemos tener la idea, pero quien esencialmente sabe todo lo que va a realizar es el jefe o la persona encargada del área, ¿no? Entonces, con ellos son los que se realiza esta actividad. Luego, como segundo punto, tenemos la búsqueda de candidatos. En la búsqueda de candidatos, ya entra a tallar que una vez que nosotros hemos redactado la oferta de empleo, tenemos que ir viendo de qué forma vamos a contactar a las posibles personas que puedan quedar en la posición, ¿no? Entonces, ahí yo puedo utilizar diferentes herramientas, porque puede ser que las personas, no, yo las pueda contactar o bien por un correo, por teléfono, porque hay personas que envían sus currículum al buzón de la empresa, o a veces postulan por las páginas también laborales. Entonces ya ahí yo ya puedo establecer un primer contacto con ellos para poder conocer un poco más, me puedan explicar de lo que del currículum que han presentado, ¿no? Entonces, a eso hablamos con la búsqueda de candidatos. Por otro lado, también, a veces hay empresas que te ofrecen ese servicio, ¿no? De que cuando tú requieres de ciertos postulantes, ellos te dan una bolsa de colaboradores que ellos ya tienen en su base, tú ahí ya vas viendo quién cumple el perfil y los vas llamando, ¿no? Los vas llamando. O si no, también hay personas que han presentado antes sus documentos en la empresa y esos los utilizas para las siguientes postulaciones. Entonces, hay varias formas de buscar candidatos. Luego nosotros tenemos la moderación.
En la moderación de candidatos se refiere a una preselección. ¿Qué significa el término pre? Significa antes, ¿no? Antes de la selección nosotros hacemos una moderación, donde yo ahí voy haciendo un filtro de todos los currículos que he recibido, de toda la información que tengo, para ir viendo quiénes se ajustan a los requisitos publicados en la oferta de empleo, ¿no? Porque puedo recibir miles de currículums, pero algunos no cumplen con ninguno de los perfiles, o cumplen con la mitad, o cumplen con más de la mitad. Entonces tengo que ir dividiendo para yo poderme ir dando cuenta con cuáles me voy a quedar para luego pasar al proceso de reclutamiento y selección de personal. Aquí, en esta fase o en esta actividad, yo ya voy a ver el tema de poder yo evaluar, ¿no? ¿Por qué reclutamiento y selección de personal van de la mano? Porque son dos términos que uno vendría a ser la etapa inicial, ¿no? Para yo poder ya evaluar al candidato, y la otra vendría a ser la fase final. ¿Por qué? Porque en el reclutamiento yo ya voy a invitarlo a una entrevista laboral, ¿no? Lo voy a evaluar, y en la selección del personal yo ya voy a decidir a quién de todas las personas que se ha evaluado, con qué persona nos vamos a quedar, ¿no? ¿Qué persona es la que se va a quedar dentro de la organización? Entonces, a eso nosotros hablamos con reclutamiento y selección de personal. En la gestión de vacaciones y ausencias, ya es la etapa, esta es una actividad que ya se realiza con las personas con las que tenemos laborando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley, ¿no? Que es la ley número 713, que en el Perú establece que todas las personas que están por planilla tienen derecho a las vacaciones, ¿no? Entonces, como área de recursos humanos, tenemos que conocer para que puedan las personas usar de sus vacaciones, porque es un derecho. Entonces, las personas que ya tienen más de un año en la empresa, se les activa ese derecho de las vacaciones, y hay que saber cómo se va a gestionar. En el caso de las ausencias, que es el abandono repentino del puesto de trabajo, ya sea por enfermedad, ya sea por alguna situación interna que tenga el trabajador, yo también tengo que, en este caso, saber cuáles van a ser los medios que yo voy a tomar en cuenta para poder, en este caso, indicar qué me tiene que presentar el trabajador para justificar su ausencia, ¿no? Porque este trabajador, si tiene alguna enfermedad, tiene que presentar algún descanso médico, los análisis que se está realizando, para que no tenga problemas en su planilla. Y toda esa información tiene que estar sustentada, que al final va hacia el área de recursos humanos, ¿no? Luego, igual también tenemos el desarrollo profesional. En el desarrollo profesional hablamos del proceso continuo con el deseo de superación. ¿Para quién? ¿Para quién nosotros vamos a buscar que se supere? Para el trabajador, ¿no? Entonces, nosotros como área de recursos humanos nos vamos a preocupar por las personas para que puedan ascender. Elizabeth me dice, ¿está compartiendo algún material en pantalla? Estoy compartiendo la PPT. ¿Sí se ve la PPT? Donde dice responsabilidades del Departamento de Recursos Humanos. Ya sí, esa es la que estoy compartiendo, y voy explicando cada uno de estos puntos que voy marcando. Entonces, en el desarrollo profesional, vamos a buscar que el trabajador pueda crecer profesionalmente, que pueda ascender en la empresa, porque para eso lo estamos contratando, no para que se quede en la misma posición, sino para que pueda, esta persona pueda hacer una línea de carrera. Cuando hablamos del desarrollo del plan de compensación, estamos hablando de el sueldo, los beneficios,
las condiciones de pago que se le va a dar al empleado. Por eso es que cuando nosotros hacemos firmar el contrato a un colaborador, ahí le mencionamos, ¿no? Le vamos a mencionar cuántas horas laborales va a tener que estar en la empresa diariamente, cuál va a ser su jornada. Tenemos que explicar cuál va a ser su pago mensual o si va a ser de forma quincenal, ¿no? Cuáles van a ser sus beneficios sociales que va a tener, porque lo tiene que saber porque esto forma parte de una de las funciones que tiene el área de recursos humanos, el cual se llama desarrollo del plan de compensación. Luego también tiene que ver el tema de la gestión legal, ¿no? En la gestión legal, nosotros estamos hablando de poder cumplir con la legislación laboral vigente en el país. Por eso las personas que están en el área de recursos humanos también tienen que saber sobre las leyes laborales, porque actualmente se van dando cambios y hay que actualizarse de acuerdo a los cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque puede salir de que, digamos, el sueldo base que actualmente hay es de 1.025, luego sale una ley que suba, entonces se tiene que aplicar para los trabajadores. Hay que ver qué leyes aplican para el sector privado, qué leyes aplican para el sector público, y a eso se refiere con la gestión legal, que es estar al día en la legislación laboral vigente, ¿no? Cuando hablamos de los despidos y bajas, hablamos de la desvinculación. ¿Por qué? Porque en la vinculación es cuando una persona es contratada, o sea, ingresa a la planilla de la empresa. Y el despido o la desvinculación es lo contrario, ¿no? Cuando ya una empresa decide cesar al trabajador porque por diferentes motivos, ¿no? Porque finaliza su contrato, porque esa persona renuncia, porque fallece o porque simplemente ya la empresa decide despedirla, entonces hay que darle de baja en el sistema para que ya también lo puedan saber las empresas que están relacionadas, porque entre algunos de los beneficios que tiene el trabajador es, por ejemplo, el Exsalud. Entonces hay que dar de baja en el sistema para que también Exsalud lo pueda saber, igual también lo sepa su AFP y todas las demás entidades que están vinculadas. También vemos el tema de la creación de informes. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que se realiza tiene que estar registrado. Si existe más adelante una auditoría, lo que va a pedir es ver cómo se ha estado realizando el trabajo, en cómo se han hecho las evaluaciones, cómo se ha hecho el reclutamiento, cuántas vacaciones ha tenido el trabajador. Entonces, todo tiene que estar documentado y presentar informes para que en este caso se evite tener algún problema, ¿no? Algún problema que pueda tener con algún trabajador o si llega al Ministerio de Trabajo, todo tiene que estar indicado, ¿no? El plan de asistencia al empleado, hacemos referencia a que como empresa, qué tipo de asistencia personal le damos al trabajador. Actualmente muchas empresas tienen lo que es un médico ocupacional, ¿no? Que se encarga de, dentro de la organización, de poder atender al trabajador para alguna necesidad con respecto a un tema médico, ¿no? Alguna alergia o algo que se pueda atender, ¿no? También hay algunas empresas que por tiempo escolar les permiten a los trabajadores poder tener un préstamo escolar o escolaridad. Entonces hay que ver qué plan de asistencia hay para el trabajador, ¿no? Y eso tiene que informarlo el área de recursos humanos a cada uno de los empleados. La recopilación de datos de los empleados, hablamos de la información personal y laboral. Desde que inicia este trabajador en la empresa, hay que tener recopilado toda la información, dónde ha estado laborando anteriormente, cuál es su dirección, cuál es su carga familiar, cuáles son todos sus estudios. A eso hablamos con tema de recopilar toda la información, ¿no? Mediación entre empleados. Cuando hablamos de la mediación, como su mismo nombre lo dice, es estar en medio de. ¿De quién? De los empleados. ¿Por qué? Porque a veces dentro de las organizaciones pueden haber conflictos laborales, ¿no? Donde a veces los colaboradores
discuten, pelean, entonces el área de recursos humanos tiene que actuar como mediador para escuchar ambas partes y buscar una solución al problema. Entonces, estas son las responsabilidades o funciones que tiene el Departamento de Recursos Humanos de forma general. Ahora, ¿cuáles son los principios? Cuando hablamos de principios, hablamos de las áreas interdisciplinarias, hablamos de cómo se ve a recursos humanos dentro de una empresa, si es como un subsistema o no, hablamos de un carácter contingencial. Entonces, los principios generales de recursos humanos se va a dividir en tres partes. El primero es el carácter multivariado, el segundo es el carácter contingencial y el tercero es recursos humanos como subsistema. Cuando nosotros hablamos de recursos humanos como carácter multivariado, es porque dentro del área o departamento de recursos humanos se involucran varias áreas interdisciplinarias, o sea, varias áreas que trabajan en conjunto y que se integran a recursos humanos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, psicología. ¿Por qué hablamos de que se integra a recursos humanos? Porque psicología estudia la productividad y el desarrollo de las personas. Y dentro de recursos humanos nosotros trabajamos con personas. Entonces la psicología está inmersa en este departamento. El derecho de trabajo, porque aquí hablamos de las leyes laborales. Entonces, como área de recursos humanos tenemos que conocer la legislación laboral o derecho de trabajo. También está dentro de esta parte el tema de la medicina de trabajo, porque aplica la atención médica que se le puede dar al colaborador. Hace un momento les mencioné sobre el médico ocupacional, entonces por eso se relaciona con la medicina del trabajo. También tenemos sociología, ¿no? Porque habla, en el aspecto social influye mucho el trabajo, cómo se relaciona con sus compañeros, cómo se relaciona con la sociedad. Entonces también esta es una área que está dentro de recursos humanos, se relaciona. La administración, porque aquí hablamos de organización, hablamos de planificación, hablamos de orden, y la administración habla de eso también. Entonces va de la mano. El tema de economía, porque hay que, en recursos humanos debe minimizar los costos, ¿no? Y maximizar el tema de la productividad, porque como departamento de recursos humanos va a tener un presupuesto y va a tener que saber cómo utilizar ese presupuesto para no extenderse más de ese presupuesto y para que también pueda ser más productivo su trabajo. Y en el tema de ingeniería industrial y seguridad en el trabajo es porque a los trabajadores hay que informarles sobre la higiene, la seguridad en el trabajo, o sea, poder saber qué hacer ante algún acontecimiento de la organización, ¿no? Cómo prepararse ante algún problema, cómo actuar ante alguna situación que se pueda dar. Elizabeth dice que no sale el material en pantalla, solo una letra M. ¿Los demás sí pueden ver el material? ¿Me confirman si los demás sí lo ven? ¿Sí? Entonces, solamente sería Daniel y Elizabeth. Traten de salir del Google Meet y volver a entrar, porque creo que debe ser su internet. Entonces, en la ingeniería industrial, nosotros buscamos que se conozcan las políticas de seguridad y salud en el trabajo, o sea, conocer el tema de higiene, bienestar laboral, saber qué hacer ante algún acontecimiento que pueda poner en riesgo su vida. Entonces, esa capacitación está a cargo de que el área de recursos humanos tiene que hacer que todos los trabajadores lo reciban. Luego nosotros tenemos el carácter contingencial.
Cuando hablamos de contingencia, hablamos de hacer las actividades dependiendo de lo que la situación de la empresa esté pasando, ¿no? Como por ejemplo en pandemia, la empresa tuvo que tomar una contingencia, o sea, saber cómo actuar para que los trabajadores no estén en riesgo laboral, el tema del uso de mascarillas, el tema de los cuidados que había que tener para evitar el contagio. Entonces, cuando hablamos de carácter contingencial, va a depender de la situación que se esté viviendo actualmente y la empresa tiene que saber cómo actuar ante esa situación. Y dentro de ese carácter hay factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores? El ambiente. En el ambiente, ver actualmente cómo se encuentra, ¿no? Si satisface o no al colaborador o qué se debe hacer para que pueda tener satisfacción dentro del ámbito laboral. Hay que analizar también las políticas vigentes, porque como les mencionaba, en la pandemia se modificaron varias políticas, ¿no? Los trabajadores empezaron a ir a trabajar menos horas, ¿no? Se empezó a implementar algunas políticas para el uso de los implementos de seguridad, algunos volvieron a sus casas, trabajar remoto. Entonces, en las políticas vigentes se va viendo, ¿no? Qué política se modifica, qué se va cambiando o qué se debe eliminar para que todo funcione adecuadamente en la empresa, ¿no? Cuando hablamos de la filosofía administrativa, hablamos de cómo aplicar la política, cómo debemos conocerla, cómo debemos hacer que todos los trabajadores lo conozcan. Por ejemplo, si sale un cambio en la legislación laboral, hablamos de la filosofía administrativa. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo actuar, cómo le vamos a explicar a los trabajadores, cómo le vamos a dar a conocer las políticas. A eso se refiere la filosofía. Y en la calidad y cantidad de recursos disponibles, saber cuántos colaboradores, por ejemplo, se necesitan para cada área, de qué características se necesita, cuáles son con qué cualidades se van a requerir, ¿no? Porque a veces tenemos mucho personal que no se necesita para la misma posición. Entonces, en la calidad y cantidad de recursos disponibles se va evaluando ese aspecto, ¿no? Y a recursos humanos como subsistema hacemos referencia a que la empresa es el sistema, o sea, es el todo, ¿no? Que involucra todo, es como la cabeza, y dentro de esa cabeza está a recursos humanos, que es el subsistema, que forma parte del sistema. Y dentro de ese sistema que está recursos humanos, hay ciertos factores, ¿no? Que es la alimentación de recursos humanos. Cuando hablamos de la alimentación, son las actividades que hace recursos humanos y que alimentan a la empresa como tal. O sea, ¿qué es lo que ingresa a la empresa? Entonces, ¿qué es lo que ingresa a la empresa? Es reclutamiento, selección, contratación. ¿Por qué? Porque en esas actividades nosotros lo que vamos a lograr es que una persona ingrese a la empresa. Entonces, son actividades de alimentación de recursos humanos. Luego tenemos la aplicación de recursos humanos. O sea, la aplicación es cómo vamos a llevar a cabo las actividades. O sea, cómo vamos a integrar a los trabajadores, cómo los vamos a evaluar, de qué forma se va a dar la inducción, cómo se les va a capacitar, ¿no? En el mantenimiento de recursos humanos hablamos de la forma en cómo se les va a motivar, de qué forma se va a promocionar al mejor trabajador, cuáles van a ser los horarios de entretenimiento y de que puedan las personas tener espacios para poder relajarse también. Entonces a eso hablamos con mantenimiento de recursos humanos. Y cuando hablamos del control, hablamos de los registros, porque así como ya habíamos mencionado, entre algunas de las actividades de recursos humanos es que todo lo tenga por informes, porque para poder presentar en las auditorías que se hagan. Entonces todo se tiene que controlar. Y esto es lo que
hace referencia en los principios generales de recursos humanos, ¿no? Funciona como carácter multivariado, como contingencial y recursos humanos como subsistema. Y en cada uno de estos hay factores que se debe tener en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante recursos humanos? ¿No? Bueno, ya lo hemos visto en el concepto, ya lo hemos visto en las responsabilidades, pero es necesario mencionar que es importante porque mejora las capacidades y habilidades de los trabajadores, ¿no? En el sentido de que va a promocionar el desarrollo, el que las cosas se hagan de la mejor manera para que los trabajadores puedan lograr el éxito profesional. Es importante porque se encargan de contratar al nuevo talento que va a ser el que se encargue de hacer las actividades para que la empresa funcione adecuadamente, ¿no? Aumenta el rendimiento del equipo a través de los programas de capacitación, asegura un plan de carrera a los empleados porque les da la oportunidad de que puedan hacer una línea de carrera, que puedan mejorar el tema de su estatus económico también, porque al hacer línea de carrera pues le da oportunidad de que puedan tener un mejor sueldo y también mejores beneficios. Garantiza la comunicación interpersonal porque como el área de recursos humanos funciona como mediador, entonces va a buscar que la comunicación dentro de la empresa se dé adecuadamente para evitar conflictos laborales. Velar por la cultura de la empresa, ¿no? Que ya más adelante vamos a ver qué es cultura, pero esto es importante porque todos los colaboradores deben estar acorde a la cultura de la organización, o sea, deben conocer cómo funciona la empresa y si están de acuerdo o no con la empresa en donde están. Entonces, a eso hablamos de cultura laboral. Ahora, ¿cuáles son las prioridades? Cuando nosotros hablamos de las prioridades de recursos humanos, hablamos de lo que le vamos a dar mayor preponderancia o importancia dentro de las prioridades. O sea, dentro de las actividades hay ciertas cosas que nosotros le vamos a dar un mayor realce porque se consideran sumamente importantes, que hay que hacerlas con mayor tiempo, con mayor detenimiento, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros cuando estamos por dar un examen, ¿no? Nos dicen que o damos el examen o nos quedamos ver algo que realmente nos interesa porque, digamos, ir a un concierto o algo que quizás a nosotros nos llame la atención, nosotros quizás vamos a dar importancia en ese momento lo que realmente, pues, nos va a servir más, ¿no? Muchos quizás le den más importancia o primer lugar al examen final, a otros quizás el concierto, pero a eso se refiere con prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que para ti es lo que toma mayor preponderancia? Y dentro de recursos humanos también sucede lo mismo. Hay ciertos factores que son más prioritarios. El primero es la cultura empresarial. El segundo son los planes de compensación y beneficios. El tercero es la gestión de rendimiento. El cuarto es la búsqueda del talento humano. Quinto es la formación y desarrollo de los colaboradores. Y como sexta prioridad tenemos la introducción de nuevas herramientas. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas prioridades para ver de qué se trata. El primero es la cultura, ¿no? Y para eso hay la cultura empresarial. La cultura empresarial es un término que está compuesto por dos palabras, ¿no? Cultura y empresa, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por cultura? Si gustan, ustedes pueden participar también ahí en el chat indicando qué es lo que entienden por cultura, ¿no? Porque creo que eso es un término que es común haberlo escuchado, ¿no? A veces, por ejemplo, nosotros hemos visto que en diferentes partes del país las personas tienen diferente forma de velar, por ejemplo, a sus muertos, de celebrar carnavales, la vestimenta también que utilizan es muy diferente en la costa, en la sierra, en la selva, ¿no? Las comidas también son diferentes.
¿no? Entonces, todo eso forma parte de cultura, ¿no? Como por ejemplo lo que menciona Cherlin, ¿no? Ella dice que la cultura son las normas, las tradiciones. Efectivamente, eso es cultura. Cleto nos indica que son las creencias, valores, comportamientos que se comparten en un grupo. Magdalene dice costumbre, reglas. José Luis, costumbres. Efectivamente, todo lo que ustedes mencionan es correcto. Y la empresa, nosotros sabemos que la empresa es una organización formada por una o más personas que buscan un fin, que es lograr tener la ganancia económica a la que están ellos buscando, ¿no? También hay empresas como las ONG que en su fin no es económico, pero su fin es ayudar. Entonces las empresas pueden estar formadas o organizadas por una o más personas que persiguen un fin, ¿no? Eso es una empresa. Entonces, cuando nosotros unimos cultura y unimos empresa, formamos el término de cultura empresarial. ¿Qué es lo que ustedes me han dicho? Que son las costumbres, valores, comportamientos, pero ya no dentro de un pueblo, ya no dentro de una región, ya no dentro de un departamento, sino dentro de una empresa, ¿no? Entonces, la cultura empresarial sería eso, el conjunto de actitudes, hábitos, creencias, comportamientos del grupo humano que lo conforma, ¿no? El modo en que interactúan y la manera en que gestionan las transacciones comerciales. Por eso es que hay empresas que, por ejemplo, vas a ver que les piden a los trabajadores que vayan las mujeres vayan con cabello recogido, ¿no? Que no vayan maquilladas, que usen las uñas cortas, que tengan el uso de taco número 5, 7, ¿no? Que vayan, por ejemplo, algunas empresas les proporcionarán un uniforme, algunos les pedirán que vayan con ropa de calle. Veremos que algunas empresas antes de trabajar oran, ¿no? Porque tienen esas costumbres, otras no. Hay empresas que durante cierto periodo de trabajo, o sea, dentro de su jornada, detienen sus actividades y comienzan a hacer una actividad de recreación. Entonces, cada una de las empresas son diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que una empresa sea diferente de otra. ¿Y por qué nosotros la consideramos como una prioridad? Porque es importante que los trabajadores puedan adecuarse a esta cultura empresarial. Si, por ejemplo, es un trabajador que recién está entrando a laborar a la empresa, pero no le gustan los juegos, no les gusta seguir ciertas reglas, entonces es muy probable que no se adecue a la determinada cultura de la empresa. Y es ahí donde viene el fracaso. Por eso es que el área de recursos humanos tiene la misión de informar cómo es la cultura de la empresa, como punto importante para saber si esa persona se puede adaptar o no a cómo funciona la organización. Otra prioridad es los planes de compensación y beneficios. Para eso es necesario saber qué es una compensación y qué es un beneficio, ¿no? Entonces nosotros cuando vamos a hacer una actividad, o sea, o cuando entramos a laborar a una empresa, nos dicen que nuestro sueldo va a ser tal cantidad, nos dicen que vamos a estar en planilla, y ese vendría a ser nuestra compensación. ¿Por qué? Porque la compensación es la remuneración y las condiciones favorables que recibe un colaborador. Eso vendría a ser la compensación. Y los beneficios vendrían a ser todos los incentivos económicos y no económicos que se reciben por estar en la organización. Entonces, toda esa compensación, todos esos beneficios están dentro de un plan de compensación, que es un programa que diseña el área de recursos humanos para poner al alcance de sus colaboradores, ¿no? Dentro del complemento económico, ¿no? Entonces, ese es el plan de compensación. ¿Por qué hablemos de un plan de compensación? Porque tiene que ser un programa bien diseñado. Tú tienes que decir a los trabajadores que están en la empresa que
van a tener un salario acorde al mercado, cuyo monto va a ser tal, van a tener sus beneficios de gratificación, vacaciones, se les va a pagar asignación familiar, van a tener un seguro médico, algunas empresas pagan utilidades, van a gozar de licencias por maternidad, capacitación, entonces todo eso entra dentro de un programa o de un plan de compensación que tienes que indicarle al trabajador cuando entra a laborar dentro de la empresa. No le puedes mencionar después ni antes, porque si es antes, probablemente este trabajador ni llegue a trabajar dentro de la empresa. Eso se hace cuando la empresa ya contrató a la persona, ya firmó el contrato, entonces ahí recién tú le puedes explicar a esta persona cuál va a ser su programa de capacitación, su programa que diga de compensación y beneficios, porque necesita saber para que también sepa si está conforme o no. Ahora, gestión de rendimiento. Esta es una prioridad, también es importante. No la podemos dejar pasar por alto. Porque así, por ejemplo, cuando nosotros hemos estado, ya sea en el colegio, en el instituto, en la universidad, ¿qué pasaba? Que nosotros decían, vamos a medir tu rendimiento escolar. ¿Y qué significaba medir rendimiento escolar? Las evaluaciones, ¿no? Para poder saber si realmente estábamos nosotros entendiendo todo lo que se nos explicaba, si estábamos siguiendo acorde a lo que nos estaban enseñando para poder saber si íbamos a pasar de año, a pasar a otro ciclo, para poder crecer, ¿no? Como nosotros. Y dentro de las empresas pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque también se mide el rendimiento. Y dentro de las empresas, este es un proceso. ¿En qué se basa este proceso? En aplicar medidas que mejoren la eficiencia de los empleados. Porque la idea no es que uno mida el rendimiento para poder decir al trabajador, sabes que eres un mal trabajador, no sirves para nada, no. La idea es que se mejore el trabajo de ellos. Por eso es necesario hacer una gestión de rendimiento, el cual beneficio va a ser no solo para el colaborador, sino también para la empresa. Porque en el caso de la empresa, ¿qué beneficios se obtienen? Pues el primer beneficio es una fuente para la toma de decisiones. Cuando yo evalúo a un colaborador, puedo saber si ese colaborador tiene la oportunidad de poder tener otra posición o otro puesto de trabajo mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí es una fuente para que la empresa tome decisiones. También, a través de las evaluaciones se puede decidir si esa persona tenemos que desvincularla, porque si imagínense que estamos evaluándola constantemente y vemos que sigue teniendo los mismos errores, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La empresa va a tomar decisiones. Por eso se dice que es una fuente para la toma de decisiones. También es una fuente de información para el diagnóstico de oportunidades. Quizás a veces la falla no sea directamente del trabajador, sino sea de la empresa que quizás no le está dando todas las herramientas, no le está dando todos los mecanismos para que pueda, en este caso, trabajar. Entonces, va a hacer un diagnóstico de oportunidades porque quizás con esto la empresa decida contratar a personas que capaciten mejor, contratar nuevas herramientas laborales, contar con sistemas, contar con nuevos equipos. Entonces, por eso se dice que es una fuente de información para el diagnóstico de oportunidades. También sirve para motivar y estimular a los colaboradores hacia el logro de objetivos, porque siempre es necesario que los colaboradores puedan saber para qué están laborando en la empresa y cuál es el fin, ¿no? No solamente es decirle al trabajador que ingresa a la empresa solo para
para que puedan obtener ganancias, sino que también hay que indicarle que para el logro de la empresa necesitamos de ellos. Entonces, para eso los evaluamos, para que crezca la empresa y crezcan también los colaboradores. Entonces, para eso se estimula el logro de objetivos de la institución. Otro beneficio es, ahora para los colaboradores, es conocer las fortalezas y áreas de mejora. Porque como colaboradores yo necesito saber cuáles son mis oportunidades y cuáles son mis debilidades, ¿no? Entonces, yo puedo saber también aquí si yo necesito aprender alguna herramienta tecnológica, si necesito un mejor speech para mis ventas, y también puedo saber qué fortalezas tengo. Quizás puedo saber aquí si soy la mejor o el mejor vendedor de la empresa. Entonces, para eso es importante esta evaluación porque me va a enseñar cuáles son mis fortalezas y en qué cosas debo mejorar. Otro punto es conocer las expectativas sobre su desempeño. En esta parte yo verifico el tema de saber qué es lo que va a pasar con mis evaluaciones, o sea, qué apunta, ¿no? ¿Qué expectativas hay para yo poder crecer, para poder hacer línea de carrera? Entonces, si yo tengo buenas calificaciones, si tengo un buen rendimiento, yo tengo que saber qué expectativas voy a lograr en base a ese rendimiento, ¿no? Y luego también tenemos acceso a capacitaciones en relación a las necesidades, porque en base a esta evaluación, de ahí van a salir las capacitaciones a los trabajadores. Por eso es importante que se pueda saber cómo se va a llevar a cabo estas evaluaciones, que es la gestión de rendimiento. Luego tenemos la búsqueda del talento humano, ¿no? ¿Qué es el talento humano? Es la sumatoria de las competencias y habilidades de una persona. Ese es el talento, ese es el don, ese es la capacidad que tiene la persona. Cuando ahí nosotros sumamos todo, las competencias, ¿no? Que puede ser una persona, por ejemplo, crítica, elocuente, proactiva, tiene habilidad para poder resolver conflictos, para cerrar una negociación. Todo esas sumatorias es a lo que llamamos el talento que tiene cada persona, ¿no? ¿Y qué se hace? Se hace una búsqueda. Aquí ya entra a tallar el tema de reclutamiento y selección de personal, porque lo que va a hacer el área de recursos humanos, en base a la sumatoria de competencias y habilidades de esa persona, va a poner en marcha para la atracción, para el tema de captación de nuevo personal, incorporar nuevos colaboradores y al igual también para la retención de los que ya son parte de la empresa, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Porque nosotros podemos o bien buscar un nuevo talento, que sería incorporarlo, pero a la vez también mantener y retener a los colaboradores que ya tenemos dentro de la organización. Luego también otra prioridad que tenemos es la formación y desarrollo de los colaboradores. Esta formación es la capacitación que se le da a ellos en base a las evaluaciones que hemos tenido. Ahora, hay diferentes tipos de formación. Tenemos la formación online, que es la formación virtual, ¿no? Como por ejemplo, ahorita estamos recibiendo una formación online, porque lo estamos haciendo desde la virtualidad a través del Google Meet, ¿no? También puede haber una evaluación por Zoom. Entonces, en este tipo de capacitación es aquella donde se utilizan las herramientas tecnológicas para poder capacitar a los trabajadores, ¿no? Entonces, es la formación virtual. La formación interna es aquel tipo de capacitación que se realiza dentro de la organización. O sea, aquí, por eso se llama interna, porque no tiene que salir el trabajador a otra empresa o a otro instituto a capacitarse, porque se da dentro de la empresa, dentro de la organización, ¿no? Entonces, aquí se promueve el desarrollo continuo del equipo de trabajo, ¿no? El desarrollo continuo del equipo de trabajo a través de la formación interna.
Luego tenemos la formación colaborativa entre compañeros. Esta es la formación más usual que nosotros vemos al inicio de la contratación o de la vinculación, a lo que nosotros llamamos inducción, porque ahí cuando tú recibes esa inducción, que es al momento en que entras a laborar, tú lo que haces es recibir esta formación, pero de tus mismos compañeros de trabajo, para que te enseñen cómo funciona el sistema, cómo funcionan las demás áreas. Entonces, a eso le llamamos formación colaborativa. La formación subvencionada es aquella formación que tú recibes un monto por recibir esta capacitación. No, hay, por ejemplo, empresas que cuando tú estás postulando a un puesto de trabajo, ellos te dicen que vas a seguir una capacitación antes de entrar a laborar. Y te informan que esa capacitación es pagada, ¿no? Que durante el tiempo que tú estés recibiendo esa capacitación, quedes o no seleccionado, vas a recibir, ¿no?, un pago por eso. Entonces, a eso se le llama formación subvencionada, cuando se te paga por recibir la capacitación. Y la formación bonificada o programada es muy parecida a la subvencionada, con la diferencia que esta se programa por cada cierto periodo y se da cuando ya tú estás laborando en la empresa. Se puede dar de forma trimestral, se puede dar de forma semestral, y cada vez que recibes una capacitación recibes un bono, ¿no? Un bono que puede ser una tarjeta de alimentos o también puede ser dinero para que puedas usarlo para tus gastos. Entonces, esa es la formación bonificada o programada. Ahora, ¿qué beneficios trae la capacitación? Es sumamente valioso, ¿no? Porque va a mejorar el tema del rendimiento laboral de los trabajadores, va a hacer que los trabajadores puedan hacer mejor sus funciones, va a aumentar la productividad, ¿no? Y el logro de objetivos, aumenta la satisfacción y también la motivación de cada uno de los trabajadores. Entonces, es por eso que es sumamente importante la formación y el desarrollo, ¿no? Y tenemos como última prioridad la introducción de las nuevas herramientas. Cuando hablamos de la introducción de nuevas herramientas, hablamos de todas aquellos sistemas, de aquellas metodologías, planes de control y aplicaciones que ayudan a mejorar la labor dentro del área, ¿no? ¿Qué herramientas empresariales más conocidas tenemos? La primera es Empowerment, que en castellano significa empoderamiento. Es una herramienta donde tú le permites al colaborador que pueda tener autonomía en su trabajo, o sea, que pueda hacer el trabajo sin que esté un supervisor perenne, ¿no?, viendo si hace o no su trabajo, y así tú puedes generar mayor compromiso al trabajador, ¿no? El outsourcing en castellano significa subcontratación o tercerizar el contrato. O sea, por ejemplo, hay empresas que para el tema de la seguridad de su empresa, de limpieza, ellos no contratan directamente al personal, sino buscan empresas especializadas en contratar. Y eso le llaman outsourcing, porque ellos se encargan de contratarlos. Benchmarking es una herramienta que te permite ver lo que hacen los demás empresas y utilizar las prácticas adecuadas de esas empresas para nosotros ampliarlo en nuestra empresa, y así de esa forma tener mejores productos, mejores servicios, ¿no? Es tomar lo que hacen otras empresas parecidas a la de nosotros y aplicarlo en la organización donde estamos, ¿no? Downsizing también es un término en inglés que significa reestructuración interna de la plantilla de la empresa. Hay empresas que, por ejemplo, tienen mucho personal, entonces cuando se trata de reestructurar pueden utilizar una herramienta que se llama downsizing. Joint venture significa en castellano aventurarnos juntos. Es cuando una empresa se pone de alianza con otra empresa para poder crecer en el mercado. Balance Score es una herramienta que te permite saber si estás creciendo en tus ventas,
si estás teniendo ganancias. Es un gráfico, te permite ver gráficos, te permite ver informes detallados de análisis para saber cómo está yendo en tu organización. Reingeniería significa replanteamiento o rediseño de los procesos. O sea, por ejemplo, si tú tienes procesos dentro de tu empresa que quizás no están dando muchos resultados, entonces tú puedes buscar hacer nuevos procesos. Y cuando tú usas o realizas nuevos procesos, a eso le llamamos reingeniería, que es una reestructuración. Y calidad total es una estrategia que tiene como objetivo satisfacer a todos los grupos de interés, ¿no? En la calidad total tú satisfaces a los colaboradores, satisfaces a los clientes, satisfaces a los socios, satisfaces a los proveedores. O sea, aplicas calidad total en todos los servicios y productos, ¿no? Entonces, esas son las nuevas herramientas que actualmente están utilizando las organizaciones para poder tener mejores resultados y son prioridades que también lo toma en cuenta el área de recursos humanos. Entonces, eso, jóvenes, es lo que se ha trabajado en esta primera sesión. Se ha querido hacer un resumen de lo que se hace en el departamento para que ustedes lo puedan tener y ya en la siguiente sesión verlo relacionado a recursos humanos en el sector público. Eso sería todo. Que tengan todos muy buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciada, y bien, agradecer también por la sesión de hoy. Ya nos estaremos viendo en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Bien, estimados participantes, vamos a iniciar con las últimas indicaciones con respecto a nuestro curso. Recuerden que las clases son los días lunes y miércoles en el horario de 8 a 9:30 de la noche. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Sigan participando, no se falten, por favor. Y si tienen alguna duda o consulta, por favor, me escriben al WhatsApp. Bien, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima sesión. Recuerden que el día de mañana se están aperturando más cursos. Si desean participar, me escriben igual o también pueden escribir al siguiente número al 979-483728. Recuerden que en nuestras redes sociales estamos como El Tecnológico. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en TikTok y también por Instagram. Y una vez más, muchísimas gracias. Recuerden que la próxima sesión es el día miércoles de 8 a 9:30 de la noche. Y ya nos estaremos reencontrando la próxima. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.